Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo Jovellanos y muchas gracias por asistir hoy a este homenaje que hacemos a la poesía con el que inauguramos el curso 2020-2021. Ante todo, deseo tener un recuerdo para tantos amigos y conocidos que nos dejaron en estos aciagos meses de la pandemia, confinación y horror por causa de la COVID-19. Descansen en paz. En condiciones normales, un día como hoy, este salón de actos estaría completo, porque tras los meses de verano, nuestros socios y amigos suelen estar deseosos de cultura. Pero hoy, lamentablemente, por indicación de nuestras autoridades, solo nos permiten la asistencia de 20 personas y 2 ponentes. Mil disculpas a todos aquellos que hubieran deseado asistir y que no han podido. Y un saludo a todos los que en estos momentos nos estarán viendo en directo en todo el mundo. Esto queda muy bien, ¿eh? A través de la página web del Comercio, periódico diario, a quien agradecemos su generoso apoyo en todas nuestras actividades, la de hoy junto con el Aula de Cultura. Esta grabación quedará colgada en su sistema informático, al que podrán acceder a través del enlace que les facilitaremos o en nuestro canal de YouTube, que también lo colgaremos. Para los que somos del plan antiguo, todo esto nos supone una complicación, pero no duden en plantearnos sus dudas, procuraremos resolvérselas. Piensen que nos hemos visto obligados a transitar por estas veredas digitales, para mucho casi desconocidas, y hasta que nos acostumbremos nos supondrá un esfuerzo. Pero si los jóvenes las dominan, nosotros, con más experiencia y sabiduría, también podremos hacerlo. Algunos con el asesoramiento de los nietos. Qué bochorno. Lamento que al estar todos ustedes tan separados, mínimo 1,5 metros lineales, no puedan criticarnos ni hacer comentarios sobre la marcha, en directo. Así que tendrán que guardárselos hasta después de la fiesta. Les aseguro que estamos haciendo todo lo posible para minimizar todos estos inconvenientes que estamos padeciendo por causas de la maldita COVID-19. Y aquí quiero agradecer la dedicación de nuestra vicepresidenta primera, Isabel Moro, y de la secretaria de nuestra institución, Inés Lombás, por su trabajo incluso en estos meses de verano. Gracias, Isabel. Gracias, Inés. Así es que seguiremos sembrando cultura en Gijón, pero hasta que volvamos a la normalidad hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a los nuevos tiempos que nos han tocado vivir. De esta forma, nos abriremos al mundo a través de Internet. Espero que resulte y sea para bien. El Ateneo Jovellanos, desde que empezó su andadura hace 67 años, ha prestado una especial atención a la poesía. Ya en el primer año, 1953, 10 socios fundaron el grupo Atalaya, creando la revista hablada Vigilias Poéticas, en la que combinaban la poesía con el reportaje y la música. En años sucesivos pasaron por nuestra tribuna figuras de la poesía como Blas de Otero, que nos comentó sus obras, Damaso Alonso, que nos habló de la autobiografía poética y de la poesía de José Hierro. También nos visitó José Luis San Pedro, así como Gerardo Diego, que lo hizo en numerosas ocasiones. Precisamente, este poeta cántabro, catedrático en nuestra ciudad, definió la poesía como crear lo que no vemos, a lo que añadió José Hierro, y recrear lo que vivimos e imaginamos como vivido. En 1991 creamos el Premio Internacional de Poesía Ateneo Jovellanos, de gran prestigio y con una importante dotación económica, 6.000 euros. Los jurados fueron presididos por prestigiosos poetas y escritores como José Hierro, Carlos Bousoño, Antonio Gamoneda, Victoriano Kremer, Manuel Alvar, Emilio Alarcos, etcétera, etcétera. Todos los poemas ganadores fueron publicados por el Ateneo. En 2001 se creó el premio Luis Fernández Valdés Ludi de Poesía Festiva, que se celebró en 2 ocasiones. Y ya recientemente, nuestras compañeras de directiva y poetas Cristina Álvarez de Cienfuegos y Nieves Viesca retomaron esta tradición poética del Ateneo, organizando mensualmente un acto que llaman Música, Versos y Pinceladas, donde combinan la pintura con la música y la poesía.
Muchas gracias, Cristina. Gracias, Nieves, por el esfuerzo que supone mantener esa actividad y organizar el acto de hoy. El programa de hoy lo habíamos pensado encuadrar en los actos del Día Mundial de la Poesía, previsto para el pasado mes de marzo y que nos vimos obligados a aplazar, así como adherirnos a la iniciativa del director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, en que se reconozca a Asturias como capital mundial de la poesía, tarea que ha emprendido con el entusiasmo que le caracteriza y que seguro, con el apoyo de todos, lo conseguirá. Desde aquí, nuestro ánimo, y disculpamos hoy su ausencia porque sé que le hubiera gustado acompañarnos, pero nos deja el prólogo y un puñado de versos en el cuadernillo de poemas que hemos editado con el patrocinio de Balbuena, Joyería y Óptica de Avilés. Muchas gracias, Fernando. Y que han encontrado ustedes en sus asientos junto con una mascarilla, gentileza de la Universidad de Oviedo. Así es que vamos a hablar y disfrutar de la poesía, de la que dijo el filósofo Alan Watts que es el lenguaje por excelencia, el arte de decir lo que no puede decirse. Y qué mejor para hablarnos de poesía que nuestro invitado de hoy, don Alejandro Céspedes, gijonés, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por nuestra universidad y que ha desarrollado su trayectoria profesional en el campo de la gestión cultural en diferentes organismos. Como director-productor ha puesto en escena numerosos títulos de óperas y zarzuelas y ha escrito letras de canciones para intérpretes como Luz Casal. Colaborador en diarios y prestigiosas revistas literarias, así como en emisoras de radio. Ha obtenido numerosos premios literarios y no sigo porque se nos haría tarde y nos cierran el local. Resumo diciendo que don Alejandro es un creador incesante de proyectos y, sobre todo, poeta. Se ha escrito de su poesía, que resulta siempre distinto en cada poemario y siempre con la misma capacidad de maravillar e implicar al lector. Muchas gracias, don Alejandro, por acompañarnos hoy aquí en su pueblo para hablarnos de Una imagen vale más que 1000 palabras. Con él les dejo. Cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Un poco más bajo? Bien, vamos allá. Gracias al Ateneo. Le comentaba antes de subirme aquí que parece mentira que en los 62 años que tengo es la primera vez que el Ateneo Jovellanos, el Ateneo y prácticamente cualquier institución de esta región me invita a hacer algo. Estoy muy honrado, estoy muy agradecido y además me han llenado de regalos. La conferencia estaba anunciada con el título Una imagen vale más que 1000 palabras e iba a versar sobre el desenvolvimiento histórico que ha tenido la poesía desde las vanguardias hasta la poesía visual y la videopoesía, de ahí el título. Pero cuando la terminé, medía hora y media. Y como estaba ilustrada con imágenes y con videopoemas, no había forma de reducirla sin que pareciese que me había tomado un tripi. Me puse a escribir otra que al final duró 1 hora. Se me habían concedido 40 minutos que después, grácilmente, se me ampliaron a 50. Voy a ocupar 53 casi, si voy a paso ligero. Y no es recomendable ir deprisa por estos terrenos tan resbaladizos que vamos a transitar. No sé reducirla más. Entonces, cuando miren el reloj y vean que están aburridos, pues tranquilamente se pueden ir, que a mí no me va a parecer mal. Es más, si tenemos que dejarlo, pues lo dejamos y tampoco pasa nada. Como he tenido que cortar mucho, es posible que se me haya ido la mano con la poda en algún sitio y haya cortado más tronco que ramas. Así que no tengo derecho a compasión ninguna. Antes de comenzar, tengo que ponerles sobre aviso. No hagan caso de nada de lo que vaya a decir. Mis argumentos son completamente excéntricos y van en contra de la mayoría de poetas y teóricos. Y empiezo. Vivimos en un mundo vaporoso. Un universo que es del todo poético, pero en el que se venden menos de 200 libros del 80% de las ediciones.
Sin embargo, la gente, aun sin haber leído un libro nunca, reconoce a la perfección la poesía, sabe dónde encontrarla, la disfruta, la nombra, admira su materia más pura y más interna, la vive en los momentos más bellos de su vida. ¿Quién no ha oído decir qué noche más poética, qué cine tan poético, qué luna tan poética? Eso sin irnos a las puestas de sol que luego veremos. Y llegando al extremo, he escuchado en la tele a un comentarista decir que el torero hacía poesía con la muleta, que un tenista, que era Roger Federer, y ahí se le perdona, hacía poesía con la raqueta, y que un futbolista estaba haciendo poesía con el balón, se lo juro. ¿Qué decir de la frase «su cara es un poema»? Todo es poesía. Así se abre la web de Genoma Poético, un lugar de proyectos de un importante grupo madrileño de la neovanguardia. Todos somos poetas, incluso quien no sabe escribir 5 palabras sin faltas de ortografía. Y no crean que es raro. Esta adjetivación que convierte cualquier cosa en poesía está avalada por los grandes maestros. Una postura a veces también amparada en interesantes teorías que convierten esta disciplina artística en objeto de saldo. Como bien nos advirtió Huidobro, el adjetivo cuando no da vida, mata. Nuestro diccionario dice que lo adjetivo es accidental, secundario, no esencial, expresa cualidades o accidentes que se predican de cualquier sustantivo al que acompañen. La poesía, entendida de ese modo adjetivo que escolta a los hechos más insólitos, parece ser, por tanto, una extraña materia indefinible y caprichosa que se adhiere a ciertas cosas del entorno y va siempre asociada a términos tan vagos como emoción y belleza. Y no solo en el arte. Afecta a la conducta y al paisaje. Hay quien dice que a todo, como ya hemos visto. En tanto que el mundo de las cosas, la realidad, poniéndome muy tosco, tendría su correlato en la conciencia en forma de experiencia constatable, sensible, que sustenta el principio idealista de que no existe objeto sin sujeto, experiencia, por tanto, expresable en cualquiera de las formas conocidas por lo humano, ese aliento poético que se posa en las cosas, igual que una apariencia, tiene más que ver con la pregnancia, a mi modo de ver. Ese curioso fenómeno lleno de misterio donde lo importante no es lo que se ve, sino aquello que falta. Y aunque, igual que en el idealismo, la pregnancia no puede existir sin un sujeto, aquí el observador, indispensable, más existencialista, completa las cualidades invisibles. Y lo más sustancial de este poder imaginante es que, más allá de constatar lo que no está, el sujeto se involucra y compromete, se impregna emocionalmente con esa situación imaginaria. El aliento poético, como gusta llamar a tanta gente, no es una designación afortunada. ¿Cuántas veces hallamos halitosis en esa pretendida cualidad envolvente? Ese aliento, decía, de tintes fenomenológicos, parece que el sujeto lo vive directamente en la conciencia como experiencia evidente, como experiencia estética. Una experiencia estética que se fija en la emoción y en la belleza. Y así, la poesía en modo adjetivado parecería estar en las cosas como realidad misma, emana de ese mundo perceptible, ni siquiera es necesario construirla, está dada. Pudiera parecer que estoy contradiciéndome si ese algo que llaman poesía está en las cosas como verdad profunda y observable, ¿no debería ser algo sustantivo? En realidad no es del todo cierto, es una cualidad escurridiza, y una cosa es hallarla en todas partes, y otra bien distinta es traerla al poema. Y el modo en que el poeta cree hacerlo configura también 2 modos de entenderla. No dará tiempo a esto. La poesía así vista es solo una adherencia que se pega únicamente a ciertas cosas, igual que el amarillo, que luego dirá Borges, y además no es visible para todos los ojos. Solo algunos poseen esa cualidad tan prodigiosa. Aquí encontramos de nuevo la creencia de que el poeta, o cualquier gran artista, según veremos con Octavio Paz, es un ser diferente, un vidente, un chamán capaz de establecer contactos trascendentes con lo desconocido. Pero si nos ponemos trascendentes, prefiero las palabras de Rimbaud. El poeta se convierte en vidente en virtud de un largo y razonado trastorno de todos sus sentidos. El primer estudio del hombre que quiere ser poeta
debe ser necesariamente el de su propio conocimiento. Desde estos planteamientos a los que me refiero, no existe la más mínima diferencia conceptual entre arte y poesía, e incluso entre poesía y cualquier otra cosa. Su adjetivación elimina su cualidad sustantiva, el lenguaje verbal, lo único que la define y da sentido como constructo artístico, como objeto creado por medio del lenguaje. Cuando la poesía se entiende de un modo adjetivado, se vuelve cualquier cosa. Y empieza a cobrar sentido el chiste del rumano al que le preguntan qué es la poesía. La poesía entra en casa, la poesía encuentra droga, la poesía pone esposas a prima. No, pregunto sobre el poema. El poema va a ser como sacar a primo de la cárcel. Bien, la poesía no está en todo. Ni es todo, ni puede serlo. Es un género aparte que exige un lenguaje específico y si además hablamos de literatura, cuando menos, sus formas expresivas han de ser diferentes. Realicemos un ejercicio simple. Si la poesía, como va a decirnos Octavio Paz y Borges, está en las puestas de sol y está en el arte, ¿por qué una puesta de sol no puede plasmarse en la escultura o en la danza y menos aún en la música? Salvo que el compositor, permítanme la gracia, nos advierta en el título que lo que vamos a oír se llama Claro de Luna. Luego veremos esto. No existe poesía en morir en un accidente de tráfico, tampoco en la pederastia, ni en los retretes. No hay poesía en la barbarie de las guerras, ni en los campos de exterminio comunistas ni nazis. Pero hay cientos de ejemplos de cómo hacer poemas con estos materiales. George Trakl, Celan, Genet, Maillard y hasta yo mismo. La lista es desmedida. No es que la poesía esté en las cosas. El acontecimiento, el suceso, no exhala poesía, ni tampoco belleza o emoción. Cualidades que se asignan a la poesía alegremente y de forma obsesiva, como veremos luego. La realidad, el mundo, en donde los humanos no somos más que objetos imbricados en ella, lo mismo que una hierba o un mosquito, está exenta de ese tipo de adherencias morales, a no ser que profesemos un rancio idealismo antropológico o seamos devotos del subjetivismo axiológico de Hume. De los objetos no emana poesía, no se expresan. Adjudicar a las cosas emoción o belleza es una reacción sentimental. En eso estoy de acuerdo con el subjetivismo. En esa reacción sentimental sobre el mundo y sus cosas, esa mirada diferente sobre las realidades que luego se procesa y se expresa con una cierta técnica en el empleo del lenguaje humano, es lo que convierte eso en poesía. Pero eso no está fuera. Como constructo intelectual que es, la poesía es un producto de la atención humana. Atención como asunto psicológico que se expresa por medio del lenguaje. Solo con el poema se hace poesía. Más tarde lo veremos con Blanchot. Soy consciente de que caigo en lo mismo que critico. Hablo de realidad, de mundo, de las cosas, de emoción, de belleza, sin acotar el campo semántico y teórico donde habré de moverme. Más trampas que nos tienden las palabras. No hay tiempo para esto. Casi todo se pone en contra de mi tesis, no solo el diccionario cuando dice en su sexta acepción idealismo, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje. Becker, en otra de sus desafortunadas rimas, termina así la primera estrofa. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. En esa torrentera de malísimos tópicos que es su cuarta rima, lleva al extremo de la vulgaridad la adjetivación de la poesía. La iguala con una puesta de sol. Lo del sol resulta muy socorrido. Con un perfume, con la primavera, con el misterio, con el beso y, cómo no, tratándose de Becker, con una mujer hermosa. En la advertencia a la primera edición de 1955 de ese ensayo fundacional que es El arco y la lira, Octavio Paz se hacía esta pregunta: ¿será posible una comunión universal en la poesía? Luego responderé. Más adelante escribe: hay poesía sin poemas. Paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos. Son poesía sin poemas. Cuando la poesía se da como una condensación del azar o es una cristalización de poderes y circunstancias ajenos a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Estupefacto.
Y no solo porque haya terminado con esa tontería, condensación de azar, poderes ajenos a la voluntad creadora del poeta. Es lo malo que tiene lo de ponerse lírico. Y sin embargo, ¿cómo no estar de acuerdo con él cuando a continuación sigue escribiendo? El poema es el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emita poesía. Forma y sustancia son lo mismo. El poema es creación, poesía erguida. Pero al rato vuelve a echarlo todo a pique. Dice: cuando pasivo o activo, despierto o sonámbulo, el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética, estamos en presencia de algo completamente distinto, una obra. Un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y aísla, y es un producto humano. Cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado amorfo. Esa idea del sonambulismo pasivo me interesa. Hoy, antes de irme a la cama, voy a dejar un montón de folios encima de la mesa del despacho. Igual mañana, cuando me levante, ya tengo libro nuevo. La creación poética, que incluso puede hacerse mientras está dormido, eso para Octavio Paz es impredecible. Parece que el poema penetra en el autor como un calambre, después de haber metido los dedos en un enchufe. Un hilo conductor acaba de decirnos. Según este modelo de revelación, la poesía se le parece al poeta lo mismo que la Virgen a Pitita Ridruejo. Perdón. Una puesta de sol, el atropello de un niño, el beso aquel de Becker, son únicamente hechos, acontecimientos, sucesos. Lo que alguien desde el arte decida hacer más tarde con ellos siempre será otra cosa. Un cuadro, si lo pinta, si lo escribe, será literatura. Pero esto nunca es previo, no estaba antes. Antes solo existe el suceso. La impresión psicológica, la cognición de ese acontecimiento, una vez traducido al lenguaje elegido, musical o lingüístico o pictórico, ya nada tiene que ver con el suceso. Aún diría más, ni siquiera es premisa necesaria. El hecho en sí mismo es irrelevante. Puede no haber existido, puede ser inventado. ¿Podrá existir belleza? Podrá haber emoción, pero no hay poesía en un claro de luna, ni en los 13 poemas sinfónicos de Liszt, ni tampoco en la Oda a la Alegría, y si me apuran, poca hay en la Oda del poeta Friedrich Schiller, en la que Beethoven se inspiró para hacer su novena, al menos traducida a nuestro idioma. Y ya puestos, hay más poesía en la cabeza y en los brazos que le faltan. ¿Qué? En lo que aún queda de la victoria de Samotracia. No se encuentra ahí la poesía. Solo está en el lenguaje que el poeta utiliza, nada más, nada menos. Y no siempre. En esto sí tenía razón Octavio. En el lenguaje puede haber belleza si el poeta y el lector lo quieren. Y podrá haber tristeza y euforia, celos, ira, y podrá haber amor y compasión y angustia, es decir, emoción. Estupefacto sigo leyendo a don Octavio. Un cuadro será poema si es algo más que lenguaje pictórico. Piero de la Francesca, Leonardo o Uccello no merecen ni consienten otro calificativo que el de poetas. En ellos la preocupación por el lenguaje pictórico se resuelve en obras que trascienden ese mismo lenguaje. A mí me gustaría preguntarle a Octavio Paz cuál es la trascendencia y cuál ese otro lenguaje. Pero él mismo responde de inmediato. Ser un gran pintor quiere decir ser un gran poeta. Y no contento, sigue. Las obras de estos artistas son mucho más que hallazgos técnicos, son imágenes, poemas irrepetibles. Por otra parte, continúa diciendo, la piedra de la estatua, el rojo del cuadro, la palabra del poema, no son pura y simplemente piedra, color y palabra. Encarnan algo que los trasciende y traspasa. Sin perder sus valores primarios, son también como puentes que nos llevan a otro mundo de significados indecibles por el mero lenguaje. A ver si yo lo entiendo. Significados indecibles sin lenguaje. O sea,
significados indecibles sin lenguaje, pero luego resulta que un pintor o un escultor se ofenden si no los llamamos poetas. ¿El poema es lenguaje o es otra cosa? ¿En qué quedamos? Para Octavio es imagen. No tengo que decirles que a mí esta metafísica y esta mitología como narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter etéreo, me suena un poquitín a mercadillo lírico. Me suena mucho aquello que decía la enana que hacía de medium en Poltergeist. Aquí hay una presencia muy fuerte. Todos estos intentos de trascender lo humano con teorías de lo sobrenatural, con el único objetivo de hacer de este trabajo es un trabajo, algo más elevado y más sublime, me aburre. Como si la pintura, la música y el lenguaje humano no fuesen invenciones humanas. ¿Hay algo más en literatura que palabras? ¿Qué ocurre si las quitamos? La única condición para que algo sea indecible es que nos olvidemos del lenguaje, que el mayor logro de la humanización se pierda para siempre y volvamos al árbol del que nos bajamos. Conste que estoy de acuerdo con Paz en muchas cosas, pero en aspectos como este habría que recordarle que él solo puede embarrarse en esas disquisiciones lírico-metafísicas precisamente porque posee el lenguaje. Wittgenstein no dejó de decir hasta el final de sus días que el verdadero problema de la filosofía era el lenguaje. Y esto puede aplicarse a la poesía. Y decía también que el problema podría resolverse y desaparecer una vez que comprendiésemos la naturaleza y el significado del lenguaje, pero esto no ha hecho más que complicarse. Y si no, que se lo pregunten a la física teórica. La complejidad de las conexiones del cerebro humano y, consecuentemente, las de la poesía, se acentúa precisamente cuando el lenguaje se vuelve metafísico y deja de ser aquello de palabra igual a cosa. En la teoría clásica de la poesía había una indisociable implicación de la literatura con el mundo exterior. Para Aristóteles, la poesía era una imitación de la naturaleza. Para Homero, su función era instruir, lo que implicaba cierta pretensión de conocer el mundo. Nada diferente de lo que pensaran los primeros románticos, Novalis, Schelling, Friedrich Hegel, pero con un pequeño desajuste. Estos últimos piensan que el acceso al conocimiento por la vía del arte es superior al que se obtiene por la vía de la ciencia. Hay en la actualidad abundantes poetas, todos muy conocidos, que sostienen argumentos parecidos sobre el conocimiento trascendental del lenguaje poético. Sin embargo, como bien nos advierte Todorov, la verdad de la literatura no aspira al mismo prestigio que el de la ciencia, porque no puede ser verificada. No propone teorías o hipótesis unívocas, sino que se expresa a través de metáforas que se prestan a interpretaciones múltiples. Y esa no es otra cosa que su supuesta magia. Esas contigüidades asombrosas, esa grieta, ese espacio que se deja al lector para que solo él pueda llenarlo. No entiendo en poesía esa afición ludópata respecto a la verdad. La única verdad exigible en poesía es la textual. Esto lo sabía Baudelaire muy claramente. Baudelaire distinguía dos tipos de verdades. Es una idea que toma de Platón y de Aristóteles. Una verdad empírica, concebida en términos de conformidad con la cosa, de adequato rei. Si digo llueve y miro por la ventana y veo que llueve, entonces he dicho una verdad verificable. Y una verdad propia de la poesía, que se sabe por revelación. Baudelaire, por ejemplo, compara al poeta con un albatros. Es imposible verificar esto, pero el poeta pretende que sepamos que en esa comparación hay cierta verdad, o al menos otra forma de decirla. Una verdad que es difícil, mejor dicho, imposible definir, pero que existe y debemos sentirla bajo la forma de una sensación. La llamará vagamente analogía universal. Una idea tomada de Leibniz, que entendía la analogía universal como aquella que se adecúa a la analogía universal, me he perdido. A la armonía universal, por Dios. Y sigue Baudelaire. Sigue Baudelaire con esta gran adquisición del simbolismo. La imaginación es la más científica de las facultades, porque solo ella comprende la analogía universal. De este modo, la verdad poética no buscaría copiar la realidad. Así,
En lugar de decir que el poeta es un animal racional que trata de deshacerse de la angustia que ciertas inquietudes mentales le provocan escribiendo oraciones sin un sentido estrictamente racional, buscaría que se interprete en un idioma más simple y luminoso. Sic. Dice que es un albatros. Cuando Baudelaire dice que el poeta es un albatros, quiere que lo entendamos como un ave con las alas tan grandes que cuando baja a la tierra no consigue volver a alzar el vuelo y queda preso de la burla de los hombres vulgares. Así pues, la ciencia copia y la poesía interpreta. Sin tanta vestimenta, a lo que se refiere Baudelaire es técnica y aristotélicamente una metáfora. Aristóteles define la metáfora en su poética como la transferencia del nombre de una cosa a otra. Y es justamente en esa transferencia donde la palabra pierde y gana. Pierde en exactitud y gana en su capacidad evocativa. Crea por asociación de ideas algo nuevo en la imaginación que no estaba en ninguna de las cosas que nombra, como sabían muy bien los simbolistas. Ahí vive su misterio. Es ahí donde el poeta abdica de la domesticación de su discurso y lo deja en la mente de aquel que lo recibe. Volvamos a Baudelaire y a su metáfora. Dice que la verdad poética intenta interpretar la realidad en un idioma simple y luminoso. Pero el francés olvida que cuando el poeta abre con su metáfora una puerta, deja de estar en su mano disponer lo que hay dentro de la sala. Ya lo advirtió Charles Simic, los poetas pueden no comprender del todo sus propias imágenes. Y yo añadiría más, puede que los poetas no estén intentando que se comprendan del todo sus imágenes. Como veremos más adelante con Blanchot, las palabras, al tener iniciativa propia, no sirven para designar algo ni para expresar a nadie. Tienen su fin en sí mismas. No es el poeta quien habla, sino que el lenguaje se habla. Les pongo un ejemplo cierto. La primera vez que leí eso de que el poeta es un albatros, surgió inmediatamente en mi cerebro la imagen de un ave que se lanza en picado sobre el agua y en el instante mismo de traspasar la superficie, cierra los ojos. El poeta, con los ojos cerrados lanzándose a lo desconocido en busca del sustento que se halla en las palabras, el poeta a la caza, el poeta en su nube, pasa de un medio aéreo a otro borroso y turbio. Yo no sé si el albatros cierra en verdad los ojos al entrar en el agua, pero sé que lo hace el martín pescador. Realizo un traspaso de información dentro de la metáfora, construyo mi metáfora. Y sé que por los golpes, el martín pescador al entrar en el agua muere ciego, igual que Borges. Poco tiene que ver mi lectura de la metáfora de Baudelaire con la que él pretende. Esta apertura que ofrece lo poético pone en entredicho aquel ejercicio de mi antigua maestra. ¿Qué nos quiso decir aquí el poeta? Que vale para poetas descriptivos, pero no para aquellos que creemos que la poesía puede dar más de sí. Como decía Francis Ponge, ¿qué idea es esa de preguntarle a un poeta lo que quiso decir? ¿No es acaso evidente que si él es el único que no puede explicarlo es porque no puede decirlo de otra manera que como lo ha dicho? ¿Y que si no lo habría dicho de otro modo diferente? Aunque en principio pudiera parecer que el ejemplo del martín pescador no hay nada de poético, es todo lo contrario. Esta ave poética se enfrenta a dos fenómenos adversos que afectan a la luz y a la visión, por tanto. La reflexión, que actúa como un espejo sobre el agua y pone cielo donde solo hay agua, y la refracción, que hace que bajo el agua cambie su trayectoria y la desvía. La refracción hace que el martín pescador se lance al agua en picado para apresar un pez en un sitio en el que en verdad no está, y sin embargo lo encuentra. Son muchos los que olvidan que algo tan aparentemente ingenuo como los conceptos de verdad y falsedad, únicamente humanos, solo pueden darse en y con el lenguaje. Y en este sentido, las palabras de Heidegger cuando dice que las leyes de Newton antes de ser descubiertas no eran verdaderas ni falsas, son de una lucidez abrasadora.
La poesía, en ese torrente de aleatoriedad combinatoria desde el que se produce, es una forma de desconexión con los referentes del lenguaje. Abre puertas que rara vez llevan al mismo territorio en cada lector oyente. La extraordinaria dificultad a la que todo poeta se enfrenta cuando intenta descender del nivel del pensamiento al del lenguaje se la traspasa también a los lectores. Leí hace mucho tiempo una entrevista al poeta Paco León en la que decía que para escribir poemas se cuenta con la gracia de 5 o 6 obsesiones y el inconveniente de miles y miles de palabras. 93.000 en la última edición del diccionario de 2014. Gran verdad, pues en cada grupo de palabras combinadas, el poeta ha de mover una y otra vez la totalidad de sus leyes, la entera maquinaria de su gramática, la suma de sus dudas e intuiciones, el conjunto completo de sus experiencias, el legado aprendido de la tradición, el cúmulo de sus desaprobaciones, el cálculo inabarcable de posibilidades desechadas, sus recuerdos, esfuerzo impropio de humanos. Permítanme esta lírica licencia. Borges, que dictó tantísimas conferencias, en la que tituló precisamente ¿Qué es la poesía?, llamó a la creación literaria un hecho estético. Estas son sus palabras. El hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta o el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer o como sentimos una montaña o una bahía. Si la sentimos inmediatamente, dice, ¿a qué diluirla, en otras palabras, que sin duda serán más débiles que nuestros sentimientos? Y termina. Sentimientos. Qué poco ayuda esto. Porque por otro lado, Borges, como lector, sostiene que la poesía es una experiencia estética, una presencia que se siente con todo el cuerpo. En esta medida, la poesía es una experiencia concreta, no un concepto. Esto lo dice Borges. Es una experiencia concreta, así como lo son, dice, el sabor del café, el color amarillo, el significado de la ira, el odio, el atardecer o el amor por el país. Aquí tenemos un ejemplo de lo inconveniente que es definir de manera abstracta las cosas en poesía. Borges, fiel a su idea de que el poema ha de ser eficaz. Esto es importantísimo en Borges, la eficacia. Que ha de ser eficaz en alcanzar el sentimiento, exige a la poesía que sus palabras coincidan de la forma más precisa con las circunstancias esenciales e íntimas de aquello que se intenta convertir en experiencia estética. Luego veremos cómo Blanchot niega de plano esto que dice Borges, y yo también. Walter Benjamin, en su obra sobre el lenguaje general y sobre el lenguaje de los humanos, escribe que el lenguaje es la comunicación de contenidos espirituales, la expresión del ser interior de las cosas. Es obvio que Benjamin debe referirse a ese lejanísimo momento en el que el lenguaje se sumerge en el plano de la abstracción, el tiempo de los dioses. Mucho antes, por tanto, que los presocráticos, es decir, cuando el lenguaje humano abandona su función estrictamente denotativa y objetiva, piedra, fuego, montaña. Esas palabras que señalan la cosa para entrar por entero en planos metafísicos, esencia y existencia, ser y mundo, Dios y nada. Paul Valéry, en su conferencia sobre la poesía, dijo esta enorme verdad. El lenguaje es todo lo contrario de un instrumento de precisión. La retórica se apropia del lenguaje. Ya puede deleitar, persuadir y conmover. Igual que esta conferencia, todo es un ejercicio de retórica. Si bien Borges pensaba que el pecado original de lo literario está en que sus estructuras de palabras corren el riesgo de no expresar aquello que refieren, yo, muy al contrario, creo que es precisamente esa semanticidad polivalente la que le da sentido a lo poético. Sí coincido con Borges, sin embargo, en que el lenguaje de la poesía habla a la intuición y a la inteligencia del lector, pero disiento con él cuando plantea que el lenguaje de la poesía debe de ser un lenguaje vivo, que se exprese en lo concreto gracias a su carácter mimético. Borges tiende a identificar vivo y concreto con musicalidad. Lo hace en toda la poesía que ha escrito.
no así en la prosa. Y dado a los ejemplos, pone uno muy desafortunado. El ruiseñor, en todas las lenguas del orbe, goza de nombres melodiosos, Nightingale, Nachtigall, Usignolo, como si los nombres instintivamente hubieran querido no ser desmerecedores del canto que los maravilló, dice Borges. Pero Borges, por Dios, ¿qué vamos a hacer entonces con esos otros pájaros que cantan tan bien o mejor que el ruiseñor? El camachuelo, el pardillo común, los verderones, los jilgueros, los chochines. Sí, hay un pájaro que se llama chochín. ¿Quién fue el desaprensivo que les puso esos nombres? Como curiosidad he de decirles que la familia de los túrdidos a la que pertenece el ruiseñor usa para su canto la escala pentatónica, la más simple, formada por 5 notas, la música que encontramos en la música africana y oriental, en el blues y en el rock and roll, mientras que el chochín común usa la escala dodecafónica, la que da origen a la música europea moderna. Y eso que el nombre zoológico que le han puesto al chochín es troglodita, troglodita. Tan genio para otras cosas, Borges en poesía era un conservador empedernido y sabía poco de pájaros. Cae Borges para mí en otro contrasentido cuando afirma que es el lenguaje vivo que es el que inyecta la fuerza de lo concreto a la construcción poética y que se puede sentir en la literatura gracias a que las palabras son símbolos de recuerdos compartidos, dice. Recuerdos compartidos. ¿Hay algo más diverso que un recuerdo, incluso en todos los que han sido sujetos en el acto que luego se recuerda? Miren, tal vez el problema común a toda esta exposición no sea otro que el de siempre, los ineficaces e inútiles intentos de definir qué es la poesía, esa expresión artística extrema hecha con el lenguaje humano más connotativo. Los empeños en definir la poesía son siempre muy imprecisos, precisamente por la doble condición de lo verbal que opera en ella. Quiere ser a la vez sujeto y objeto. Y el lenguaje poético, igual que el filosófico, es el mejor ejemplo de los inconvenientes que plantean los intentos de alcanzar en él la claridad. No está de más citar de nuevo a Blanchot en este asunto, y no solo porque avale la tesis que defiendo. Dice, la palabra poética no se opone solo al lenguaje ordinario, sino también al lenguaje del pensamiento. El lenguaje adquiere entonces toda su importancia, se convierte en lo esencial y por eso la palabra confiada al poeta puede ser llamada palabra especial. Y por eso la palabra confiada al poeta puede ser llamada palabra especial. Repito, esto significa en primer término que las palabras, al tener iniciativa, no sirven para designar algo ni para expresar a nadie, sino que tienen su fin en sí mismas. Crea un objeto del lenguaje. Blanchot insiste mucho en esto, y esto es importantísimo. Las palabras crean un objeto del lenguaje. Crear, se lo vengo diciendo. El poeta hacedor de realidades, el constructor a fuerza de palabras, el que engendra a las propias palabras con un nuevo sentido. Esa es otra de las facetas de su magia, magia como ilusión y no como ocultismo. Nos obliga a explorar las posibilidades de esa fragmentación lenguaje-idea, pues la multiplicidad referencial con la que el autor trabaja su lenguaje poético se vuelve a insertar en el lector oyente, en función del contexto en el que éste la entienda. Le hace enfrentarse a ese eco extrañísimo que persiste en lo dicho, pero lo hace resonar en otra cueva, la cueva del lector. La poesía ocurre en ambos lados. Y si esto no ocurre, si el lector no coopera, la poesía se va por el desagüe o se queda pegada como tinta que es sobre la página. Decía Ángel González que la poesía no quiere lectores complacientes. Permítanme de nuevo otra licencia lírica. Es como si el poeta entregase al lector las piezas de un mecano desmontado, que a través de los planos, las palabras, el lector está obligado a construir, y no he dicho a copiar. A pesar de lo dicho sobre Borges, él creía firmemente en que la obra literaria es una construcción, y yo también.
Defiende la idea constructivista del poema. Borges jamás podrá entender la existencia de una poesía al margen del lenguaje, hasta el punto de que lo más importante para él, como ya he dicho, era el término eficacia en ese proceso de construcción de una verdad literaria. En Octavio Paz no está tan claro. Por una parte, un soneto para él no es un poema, sino una forma literaria, un artefacto artístico que se convierte en poema solo cuando ese mismo mecanismo retórico de estrofas, metros, rimas, ha sido tocado por la poesía. Pero por otro lado, este estar tocado por la poesía se parece mucho a la idea de una varita mágica que le llega al poeta sin saber bien de dónde, como si el poeta no necesitase ningún conocimiento, como si la musa supiese hacerlo sola, y por revelación insuflase el poema en el poeta, como las lenguas de fuego hicieron en los apóstoles, que aquellos hombres incultos pudiesen de repente hablar en varias lenguas. Hablar de los procesos cognitivos en el acto de la creación artística nos daría para otra conferencia. Pero antes de seguir quiero recalcar algo. El hecho de adoptar cualquiera de estas posturas, adjetivación o sustantivación del término poesía, o el modo en el que cada poeta cree tener acceso a la poesía por revelación o por construcción, ¿condiciona el resultado de la obra? Rotundamente no. Nadie podría afirmar que Gamoneda, Valéry, Octavio Paz, Maillard o Gil de Viedma no son grandes poetas. Por cierto, Gil de Viedma, en algún escrito que ahora no recuerdo, decía: no existe la poesía, existe el poema. Pero solo podemos aceptar este tipo de afirmaciones si aceptamos también que la escultura, la música, la pintura y la danza no existen. Como tampoco existen el amor ni el dolor, sustantivos igual de acumulativos que los otros. El dolor, como concepto, existe porque hemos aprendido dónde está y cómo duele, como un dolor de muelas, como un cólico nefrítico, como la muerte de ese ser que amamos, como una despedida obligatoria. Verán que no es lo mismo. Y sin embargo, lo llamamos igual. Y para saber esto, ni siquiera es necesario haber leído El espacio literario de Blanchot, en donde dice: la literatura objetiva el dolor constituyéndolo en objeto. No lo expresa, lo hace existir en otro mundo. Un objeto así no es una imitación. Se constituye para presentar el dolor, no para representarlo. Y por fin Valéry. Sí, pero no. Podría parecer que al final se aclara todo. En la conferencia titulada sobre la poesía que pronunció en 1927 dice: sabemos que esa palabra tiene dos sentidos, dos funciones distintas. Designa, en primer lugar, un cierto género de emociones, un estado emotivo particular que puede ser provocado por objetos o circunstancias muy diferentes. Decimos de un paisaje que es poético, lo decimos de una circunstancia de la vida, lo decimos a veces de una persona. Hasta aquí, igual que el diccionario. Continúa Valéry. Pero existe una segunda acepción más estricta del término. La poesía, que nos hace pensar en un arte, en una extraña industria cuyo objeto es reconstituir esa emoción que designa el primer sentido de la palabra. Aquí nos volvemos a encontrar con Borges. Continúa Valéry. El propósito del poeta debe ser el de restituir la emoción poética mediante los artificios del lenguaje fuera de las condiciones naturales en las que espontáneamente se produce. Y aquí tengo que volver a beber. Valéry es muy consciente de que los dos sentidos que otorga la palabra poesía se confunden irremediablemente y vician las teorías y las obras, porque la misma palabra se usa para dos cosas diferentes. Y puesto que el lenguaje es todo lo contrario de un instrumento de precisión, ¿cuál es la solución? Contesta Valéry: oponer tan claramente como sea posible la emoción poética a la emoción ordinaria. Pero esto es cuando menos discutible. Como vimos con Borges, primero, porque la emoción es solo otra palabra muy abstracta que sirve para nombrar una experiencia íntima no cuantificable. ¿Cuánta emoción? Es mucha emoción. Y es poco catalogable. Y segundo, esa emoción no es restituible por más que lo diga Valéry.
Y por más que lo intentara Stanislavski e implantara su legendario método en el Actors Studio Elia Kazan, lo que queda de la emoción es un recuerdo. Y los recuerdos son materiales mudables. Y otra cosa aún más contundente que habría que decirle a Valéry: la emoción y los recuerdos nunca son exportables a ningún semejante. Su comunicación a otro sujeto no restituye nunca en este ni la emoción ni el recuerdo del que habla. Crea un recuerdo o una emoción nuevos en la línea de tiempo del que escucha y, si me apuran, también en quien lo reproduce. Y ya por último, había que recordarle otra vez a Valéry que las palabras no pueden imitar la emoción, ni alegría, ni tristeza, ni dolor. La poesía los crea y los hace resonar en el lector, despierta al eco, una reverberación que ya no está en el poeta, no puede estarlo. Lo que el poeta consigue, si lo hace, es despertar en el lector su propia resonancia. El dolor del lector nunca es el suyo, el del autor. El dolor del lector es solo suyo, nunca es el del poeta. Volvamos a Blanchot. La palabra objetiva el dolor, constituyéndolo en objeto. No lo expresa, lo hace existir en otro mundo. No es una imitación. El dolor se constituye en el poema para presentar el dolor, no para representarlo. Entonces, ¿cómo distinguimos poesía y poesía? Una autora que no quiero citar lo clarifica. La respuesta está en la misma poesía, y es poesía porque llega desde la emoción y busca provocar la emoción, porque no nos deja indiferentes, porque nos conmociona, nos conmueve y nos remueve. No crean que esta definición es tan extraña. Otra vez la emoción. Con esto debe quedar rotundamente claro. Si por un lado la poesía puede ser cualquier cosa y por otro se identifica de esa forma que acabamos de oír, la poesía es el gol de mi equipo de fútbol, es un dolor de muelas y luego ir al dentista, es subirme en la montaña rusa de una feria de atracciones o la visita de un inspector de Hacienda. Todo eso me emociona, me conmueve, me remueve y ninguna me deja indiferente. Y a no ser que decidamos prescindir de ese primer sentido que Valéry, el diccionario y tantos otros dan a la palabra poesía, tendremos que aceptar que hay poesía en el tenis, en un cuadro y en las croquetas de la tía Mari. Y si además, para identificarla, le añadimos el condimento universal de la emoción, encontraremos también la poesía en un boleto de cupón premiado. Hay muchos más ejemplos de este ejercicio de negación o degradación del término poesía, pero no dará tiempo a reseñarlos. Ahora le tocaría a Derrida, pero le ha salvado la campana. A estas alturas debería haber encontrado más argumentos que se pongan de mi parte. Como no los encuentro, déjenme que les lea un bellísimo ejemplo que usa Chantal Maillard para explicar el modelo de la creación poética como revelación. Tengo que advertir sobre algo muy importante. Donde ella dice poema, yo diré poesía. Aún a sabiendas de que Maillard establece en todos sus escritos y sus conferencias una rigurosísima diferencia entre poesía y poema. Y quiero utilizarlo porque al cambiar el término poema por el de poesía, se ilustra a la perfección lo que yo creo que es la poesía. Pido perdón a ella y a ustedes por esta licencia. Nunca la usaría Chantal. La poesía es como el cangrejo ermitaño, un ser frágil que no puede vivir sin una concha. Cuando le queda pequeña, busca otra en la que pueda meterse. La poesía habita el lenguaje, se sirve de palabras muertas a las que se traslada y reaviva, vehicula sentimientos, creencias, vivencias. La poesía utiliza las palabras como el cangrejo las conchas, las habita. Lo que vemos de la poesía es lo que vemos del cangrejo, su concha. Una envoltura prestada con la que muchos le confunden. El ermitaño no es la caracola, como tampoco el poema es la poesía. A lo largo del tiempo, el ermitaño va cambiando de concha. Cuando ésta se le queda pequeña o se le deteriora, busca otra. A lo largo de su vida va cambiando de concha con frecuencia, igual que la poesía. Por eso, con el tiempo, cuando las palabras y los versos se endurecen, es preciso decirlos de otro modo, con otro sentido y ritmo.
Así es como la poesía atraviesa la historia. Aquí Chantal coincide con Borges en reconocer que la connotación de las palabras en el lector cambia con el tiempo, y se da el caso de que se degraden los poemas, claro, y las palabras pierden su eficacia en términos borgianos y su belleza si creemos a Paz. El poema es la creación intelectual de un ser que posee el lenguaje, pero ese traslado de la idea al papel es complicado. La idea es en sí misma inexpresable, es material eléctrico inasible, lo mismo que los dioses, necesita materia para manifestarse. Entre la idea y el mundo se encuentra una forma lógica, mediadora entre ambos, que los relaciona y nos permite que el lenguaje hable acerca del mundo. El lenguaje es el vehículo más eficaz, dentro de su ineficacia, para hacer transportable el pensamiento. Hay otras formas de trasladar la idea, pero no caben en esta conferencia. Decía el primer Wittgenstein que donde acaba el sentido, acaba la capacidad para pensar. No se puede pensar lo que no tiene sentido o no está lingüísticamente conformado, dice. Y sin embargo, yo creo que la buena poesía siempre nos la encontramos al borde de ese sinsentido, o al menos de un sentido enajenado, como diría Rimbaud. Toda esta ironía con la que me he referido a algunos de los autores que he citado ha de entenderse, o quiero que se haga, como un modo de acercarse a la crítica sobre la inconsistencia del lenguaje, que precisamente se pretende exacto en cuanto a la teoría literaria se refiere, pero se vuelve completamente delicuescente en el intento. No hay ni una sola cosa en el mundo sensible o inteligible, por ponernos platónicos, que resulte ajena a la mirada poética. Porque, en definitiva, en los humanos existe solo un mundo, el cognitivo. En él convergen las materias sensibles y las inteligibles, y son indisociables. Se puede hacer poesía con lo más sórdido, obsceno, desnortado, con anuncios de la tele y accidentes de tráfico, con un documental sobre niños en Rusia, con conceptos matemáticos abstractos. No es que la poesía esté en todo como un ente impreciso, no está en las cosas, fuera. No, la poesía está dentro. Y luego hay que intentar verterla sobre el texto. Solo es la mirada del poeta la que puede convertir cualquier asunto en material poético. No es tan fácil asirla y definirla, y no tiene una fórmula, no es ningún principio matemático. La poesía existe en el poema como la música en una sinfonía. Hay que escribirla para que luego suene. El lenguaje poético resulta inaprensible. Todo en él es sentido figurado. Y a medida que embarcados en esa ambivalencia nos alejamos de la costa del sentido, esa bruma que media entre las cosas y las palabras que tratan de nombrarlas se hace densa y así las difumina. En esa nebladura que afecta a las palabras está la poesía. ¿Puede haber poesía sin palabras? Esto es lo verdaderamente central de esta charla. Yo no creo que la poesía sea esa materia fundamental y fundacional del universo que se posa en las cosas, como nos dice Paz continuamente, que produce belleza y emoción y solo es capaz el hombre de apreciarla. Más bien creo que como constructo intelectual que es, la poesía solo es producto de la atención humana, atención como asunto psicológico que se expresa por medio del lenguaje, sí. Por cierto, sabemos si los monos se emocionan con las puestas de sol. Hay un estudio científico realizado por investigadores japoneses que afirma que los pájaros presentan reacciones igual que las nuestras cuando escuchan el canto de otros pájaros. Ya estoy terminando. La poesía es imagen, recalca de continuo Octavio Paz. Según él, la poesía convierte la piedra del escultor, el color del pintor, la palabra y la música en imágenes. Dice literalmente, el extraño poder que tienen las imágenes para suscitar en el oyente o en el espectador constelaciones de imágenes vuelve poemas todas las obras de arte. Obviamente no estoy de acuerdo, pero es que esa
omnipresencia deífica y además sin lenguaje, que dice paz y tantos, tiene la poesía, que esa omnipresencia que dicen tiene la poesía para estar en las cosas y habitarlas, tiene sus consecuencias. Aunque, como hemos visto, esa presencia es muy escurridiza, porque no está en todo, ni siempre, y en aquello que está puede decidirse cualquier día. El primero que lo aprovecha es Marinetti, en 1909. A partir de Palabras en libertad, no deja de ser curioso título para alguien que decide prescindir de la palabra. El futurismo defiende una poesía donde la significación es irrelevante. La poesía estará en el grafismo de las tipografías que se adoptan como elementos expresivos y plásticos del más alto nivel. En 1942, el rumano Isidore Uisou propugna el movimiento letrista, el valor del sonoro de las palabras más allá de su capacidad significativa. Los signos, liberados de su carga semántica, pasan a ordenarse de cualquier manera en una especie de poesía visual que utiliza las letras como elementos plástico-expresivos y toma lo indescifrable del grafismo como una forma de subversión del sistema lingüístico. Gabriel Pomerán aboga por la eliminación y destrucción de la palabra. En 1955, Eugen Göringer reconduce el concretismo de las artes plásticas de los años 30 a lo que él denominará poesía concreta. Una poesía que evita la lógica discursiva de la lengua. Todo esto traerá otra consecuencia inevitable, lo que hoy conocemos como poesía visual. Aquí ya es imposible, en el mejor de los casos, distinguir la poesía de una fotografía, salvo porque el autor diga que lo es. Llegamos al presente. Si todo esto comenzó con un manifiesto, el de Marinetti, la destrucción de la palabra, la videopoesía, que también renegará de la palabra o cuando menos la considera completamente superflua, nace de otro manifiesto, el de Tom Conives, de 1982. Es él quien acuña el término videopoesía, pero está aceptando que el primer videopoema es uno que hizo además Ernesto de Melo de Castro, que se titulaba Me parece que he visto, y que lo único que hace es animar con un movimiento pendular un previo poema que él había escrito. Los seguidores de Conives, incluso él mismo, llaman a sus obras videopoemas, pero los más significativos no llevan ni una palabra. Es común que esto ocurra, tan común como que algunos de ellos escriban luego toda una ontología del mensaje, toda una metafísica de la comunicación larga y abstrusa, para explicar aquello que como obra no tiene una palabra. Les advierto que ya estamos llamando poesía a unas botellas de champán vacías y un montón de confeti en medio de una sala de un museo. Hoy, a cualquier majadería se la llama acción poética. Un señor quitándose unas cuerdas, un señor colgando globos de un palo en mitad de un campo, una señora haciéndose cortes en los brazos, alguien que está dejando caer piedras al suelo. La mierda del artista hace 60 años que se vende enlatada. Todo lo que he dicho existe. Marinetti decía, nada de lo que fue merece ser conservado, hay que destruir todo. Y no saben las ganas que me entran de estar de acuerdo con él. Y en este mismo punto y este instante enlazaría esta conferencia con la que estaba anunciada. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora habrán visto que el título es igualmente apto para ambas. Gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Y ahora nuestro vicepresidente segundo, también poeta, don Fernando Álvarez Balbuena, nos recitará 2 sonetos suyos. Cuando quieras, Fernando. Primero y principal, ¿se oye bien?
Ahora se oye. A ver. A ver. No, pues si no, digo... Tanta lata para tan poca cosa. Lo primero, felicitar al poeta por su extraordinaria conferencia. Y lo segundo, como el Día de la Poesía ya fue en marzo y no pudimos celebrar nada, pues yo voy a leerles a ustedes hoy un par de sonetos que no sé si estarán tocados por la vena poética, pero son dos sonetos que a mí, a dos ciudades, que para mí esas dos ciudades cumplen con el efecto de remover la conciencia y sacar de la... ¿Sí? A ver, sí. A ver, y sacar del corazón los sentimientos más profundos. ¿Se oye pues o no se oye? Bueno, entonces, déjame porque si no, no veo. Entonces el primero es a la ciudad de Venecia, que tantos poetas la han cantado. Perdónenme que sea yo quien me atreva a volver a cantar. Como Venus, surgiste entre las olas, sobre una bella concha nacarada. Naciste para reina destinada al arrullo de suaves barcarolas. Susurros de marinas caracolas hay en tu dulce voz de enamorada, y en el zafiro azul de tu mirada, reflejos de los soles que arrebolas. Tu belleza, asomada a la laguna, y el mar que te acaricia y te perfuma, recuerdan vuestros dulces esponsales. Romántica ilusión de enamorados, que en tus góndolas pasan abrazados sobre el verde rumor de tus canales. Y otra a la ciudad de Florencia. Ella nació radiante una mañana que rompían las aves con su trino. Ella nació de un hálito divino sobre un florido valle de Toscana. Y renació, aún más bella y más lozana, cuando el tiempo se hacía de oro fino. Y renació entre flores y entre vino, hija de Baco y Venus, pero humana. Y la amaron caudillos y escritores, pintores, arquitectos y escultores, que le hicieron regalos memorables. Y ahora, aunque anciana, aún yerga la cabeza, y a cuantos ven y admiran su belleza, les regala recuerdos imborrables. Nada más. Muchas gracias a todos y con esto queda inaugurado el curso 2020-2021 que deseamos tenga menos contratiempos que el que dejamos atrás y que podamos alcanzar por fin la esperada normalidad. Mañana comenzaremos nuestra actividad ordinaria con la presentación del ciclo Recuperación de relevantes personajes asturianos olvidados, compuesto por 11 conferencias que serán coordinadas por el profesor y escritor don Luis Arias Argüelles Mérez. Mañana nos las presentará en este mismo espacio. Están ustedes invitados. No obstante, todo el ciclo lo grabaremos y lo podrán ver en nuestro canal de YouTube o, si lo desean, lo proyectaremos en nuestra sede si así lo solicitan. También entregaremos a nuestros socios un lápiz de memoria con las 11 conferencias. Nada más, gracias de nuevo a todos por su asistencia. Hasta cuando ustedes quieran, les deseo tengan un feliz resto del día.